Por otro lado, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, donde surgió la frase que sorprendió a Joe Biden en su reunión con AMLO. La frase y su evolución a lo 4T provocaron varias críticas entre los usuarios de las redes sociales. Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, presidentes de México y Estados Unidos, tuvieron una reunión virtual para discutir temas como cooperación bilateral sobre migración, la respuesta al COVID-19 o contra el cambio climático. Sin embargo, llamó la atención una frase que Andrés Manuel dijo a su homólogo durante la sesión, pues recordó un dicho históricamente atribuido al expresidente Porfirio Díaz. Decía un presidente mexicano que duró un poco con el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye una frase a Porfirio Díaz que decía: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos», dijo ante un atónico Joe Biden. Luego de la traducción de su equipo de trabajo presente en la sala, el mandatario estadounidense únicamente atinó a reír. La frase, sin embargo, podría también atribuirse a Nemesio García Naranjo, nacido en Nuevo León y de vida dedicada por completo a la escritura creativa, el periodismo, la historia e incluso la política. Su biografía oficial relata que fue diputado federal a los 27 años en la 15 legislatura y secretario de Actas en el Congreso de la Unión en 1910, pero en 1911 cayó el régimen de Díaz y junto a Francisco M.D. Olaguibel y José María Lozano formaron el bloque opositor más importante de aquel año. Sin embargo, sus ambiciones artísticas y creativas lo llevaron al mundo del periodismo, donde trabajó para distintos medios de comunicación por todo el mundo, a la par de gestar diversos libros. La famosa frase, por otra parte, habría nacido en el destierro del regiomontano, quien después lo regaló al conocimiento general a través de uno de sus artículos en la prensa, de acuerdo con el periodista Aquiles Siller del portal Político MX. Naranjo tuvo que abandonar México en un par de ocasiones por su apoyo al movimiento de Díaz e ideas contrarias a las de los constitucionalistas. El escritor y político murió en 1962 en la Ciudad de México, posteriormente sepultado en el Panteón francés. Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden realizaron una reunión bilateral virtual para discutir mecanismos de cooperación en materia de migración y avanzar en los esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. A través de un comunicado, la oficina de prensa del presidente informó que ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos para combatir la pandemia de COVID-19, revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático. También destacaron la importancia de combatir la corrupción y de cooperar en materia de seguridad. En la declaración conjunta México-Estados Unidos se plasman los mecanismos de cooperación para tres temáticas preponderantes entre los pueblos de Estados Unidos y México: la cooperación bilateral y multilateral sobre migración, la cooperación bilateral para la respuesta y recuperación del COVID-19, así como la cooperación bilateral contra el cambio climático. Por su cuenta, AMLO destacó que sus adversarios políticos no tienen razón en cuanto al trato que se puede recibir de Biden, ya que, aseguró, se trata de un demócrata respetuoso de la autodeterminación de las naciones. Los adversarios conservadores corruptos piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar al presidente de Estados Unidos. Pues no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía, como nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos, expresó el mandatario. Aunque Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden realizaron una reunión bilateral virtual para discutir mecanismos de cooperación en materia de migración y avanzar en los esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Naranjo tuvo que abandonar México en un par de ocasiones por su apoyo al movimiento de Díaz e ideas contrarias a las de los constitucionalistas. Joe Biden acepta recortar quienes recibirán el cheque de ayuda de $1,400 para asegurar su aprobación en el Senado. Entre otros, aquellos que ganen más de $80,000 no recibirán la ayuda. Le contamos qué otros cambios se están negociando en el paquete de estímulo.
El paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden limitará la entrega de los cheques de $1.400 a personas con ingresos de hasta $80.000, de acuerdo con Bloomberg. Además, solo recibirán el estímulo económico aquellas parejas con ingresos anuales hasta $160.000. La decisión de limitar la elegibilidad para los cheques fue tomada después de la presión de los demócratas moderados en el Congreso, cuyo apoyo es clave para aprobar la legislación y que pedían focalizar la entrega de los pagos directos, según The Washington Post. El cambio se produjo este miércoles, cuando el plan de estímulo está por ser discutido en el Senado tras ser aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes. Demócratas moderados como Joe Manchin y Jen Shaheen habían llamado al presidente a cambiar la elegibilidad de los cheques, a fin de redirigir el dinero ahorrado a hospitales. Esta semana Shaheen dijo a reporteros: "Creo que podríamos dejarlo por debajo de los $200.000 y aún así llegar a los hogares que realmente lo necesiten". Biden instó el martes a los senadores demócratas a respaldar el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares y defendió su propuesta de cheques de $1.400. En su cuenta de Twitter, Biden aseguró que no cedería en su demanda de este pago directo. El hecho es que $600 no son suficientes. El Senado tiene que aprobar el plan de rescate americano y terminar el trabajo de entregar $2.000 en ayuda directa, escribió Biden en uno de sus infrecuentes usos de esta red social que su predecesor Donald Trump llegó a utilizar más de 100 veces al día. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, aseguró por su parte: "Tenemos que aprobar este proyecto de ley y aprobarlo pronto. Tenemos que conseguir que Estados Unidos reciba la ayuda que necesita", tras la llamada de 20 minutos que Biden mantuvo con los senadores demócratas. "Tendremos los votos que necesitamos para aprobar el proyecto de ley", añadió. Los demócratas quieren enviar un paquete final a Biden antes del 14 de marzo, cuando expira una ronda anterior de beneficios por desempleo. El llamado del presidente a la unidad se produjo mientras los demócratas, a los que no les sobran votos en un Senado dividido 50-50, siguen resolviendo las persistentes divisiones sobre el proyecto de ley. El senador por West Virginia, Joe Manchin, quizá el demócrata más conservador del Senado, dijo que quería reducir el subsidio de desempleo de emergencia de $400 a $300 semanales. No obstante, dicha reducción no será incluida en la propuesta que se discutirá en el Senado. El ala progresista del Partido Demócrata sigue dolido por el hecho de que el proyecto de ley del Senado renuncia al aumento del salario mínimo a $15, que desde 2009 no pasa de $7,25 por hora. El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que esperaba que sus senadores se opusieran al proyecto de ley de forma unánime, como hicieron sus homólogos de la Cámara de Representantes el sábado. McConnell acusó a los demócratas de ignorar los indicios de que la economía y la pandemia están cambiando y de rehuir a los republicanos. Biden se reunió el mes pasado con 10 senadores del Partido Republicano que presentaron un plan de $600 mil millones de un tercio del tamaño del suyo, pero los esfuerzos por encontrar un punto medio no llegaron a ninguna parte. El proyecto de ley de Biden incluye, entre otras medidas, miles de millones de dólares para las vacunas y pruebas de COVID-19, escuelas, gobiernos estatales y locales, restaurantes y aerolíneas. Ofrece asimismo exenciones fiscales a las personas con menores ingresos y a las familias con hijos. 10 senadores demócratas buscan que Biden incluya pagos directos recurrentes y seguro de desempleo automáticos en su plan de recuperación económica por la pandemia del coronavirus, mejor conocido como Build Back Better. En una carta, el grupo de demócratas argumentan que los cheques de estímulo económico y el seguro de desempleo son las herramientas más eficientes de alivio para las familias afectadas por la crisis. El Senado abordará también el miércoles una amplia ampliación del derecho de voto, pero hay una diferencia vital entre ambos proyectos. El paquete de ayuda no está sujeto al filibusterismo del Senado y es probable que se convierta en ley. El proyecto de ley sobre el derecho al voto, como la mayor parte de la agenda de Biden, va camino de estrellarse con el umbral de los 60 votos en el Senado.